Qué bueno que usted apartó este tiempo para estar aquí con nosotros esta mañana. Para mí es un privilegio poder llevar esta enseñanza este domingo, un domingo para nosotros un tanto diferente, porque como usted sabe, aquí en Guatemala, por cuestiones sanitarias, pues no podemos estar de manera presencial, pero como yo compartía en las redes sociales, la iglesia continúa y el congregarnos continúa. Así que qué bueno que usted está este domingo aquí con nosotros. Durante 5 domingos nosotros hemos estado viendo una serie Volviéndonos a Dios, porque es un tiempo importante donde nosotros como personas debemos devolvernos al Señor. Y si usted quisiera ver las diferentes prédicas o enseñanzas sobre cómo volvernos al Señor en nuestras distintas áreas, puede buscarnos en el canal de YouTube como Visión de Fe Mixco. Ahí va a estar cada una de estas enseñanzas. Y quisiera que empezáramos orando y dándole gracias al Señor por un domingo más. Señor, te doy gracias esta mañana porque tú tienes el control de todas las cosas. Te bendecimos y te honramos. Gracias, Señor, porque este tiempo es para amarte a ti, para honrarte, para adorarte. Pero esta mañana también te pedimos que tu palabra llegue a nuestros corazones. En cada momento que lo necesitemos, que podamos tomarnos de tus promesas, Señor. Y te doy gracias por este tiempo que tú nos permites estar juntos, bien sea a través de un dispositivo o bien sea de manera presencial. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros en todo momento y en toda situación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como les decía, el Señor tiene un plan perfecto para todos nosotros, para cada uno de nosotros, aunque muchas veces nosotros no lo entendamos, porque nuestra mente solo mira a veces una pieza pequeña de todo el rompecabezas, pero el Señor tiene el rompecabezas completo y sabe cada una de las situaciones que estamos atravesando va a encajar para ese plan perfecto. Ahora yo quisiera que tú me acompañaras leyendo una cita bíblica. Si tú tienes tu teléfono o algún dispositivo o tu Biblia, que podamos abrirla en Juan 15, versículo 5. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Ahora yo quiero que nos saltemos al verso 12. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y de estos dos versos yo quisiera que pudiéramos ver dos cosas. Uno, dice en el versículo 5, el Señor Jesús nos pide que nosotros permanezcamos en Él para dar mucho fruto. En el verso 12 dice, nos deja un mandamiento: amarnos los unos a los otros. Ahora, de estos dos puntos, ¿cómo nosotros podemos ponerlo en práctica? ¿Dónde nosotros podemos poner en práctica estos dos puntos? Uno, el permanecer en el Señor es algo individual, es algo personal, es algo que nosotros como personas, como individuos desarrollamos una relación con el Señor. Y esto puede ser en casa, puede ser en cualquier momento, es leyendo su palabra, la oración, escuchando enseñanzas. Esto es una disciplina individual, es una disciplina que nosotros podemos realizar. Ahora, en el segundo punto, ya no es tan solo de manera individual, porque dice que el mandamiento es amarse los unos a los otros. Y aquí sí ya implica relacionarnos. Y a veces esa es la parte un poco más difícil, porque ya no solo somos nosotros únicamente, sino que ya implica que tenemos que tener un conjunto de personas con cual relacionarnos. Y esto lo podemos hacer en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en casa, en la familia.
Y si ustedes se pueden dar cuenta, cuando ya involucramos a más personas, ya empiezan ciertos roces, ya empiezan circunstancias que no nos gustan porque la personalidad de uno es distinta a la otra. Aquí empieza cuando el respeto, empiezan otra serie de cosas, sin que nos olvidemos que el Señor nos manda amarnos los unos a los otros. Pero muchas veces nosotros vemos como el amar como algo tan intangible. Y yo lo que quiero es que nosotros podamos ver esa parte de amar en algo más tangible. Y es por eso que hay un lugar donde el Señor nos pide que nosotros podemos desarrollar esto de amarnos los unos a los otros de la mejor manera, y esto es en la congregación. Es en la iglesia como comúnmente le llamamos. Para ello quisiera yo que viéramos un significado que estuve buscando sobre qué es congregación, qué es una congregación. Y según el diccionario hispanoamericano, es una asamblea de personas reunidas en un determinado momento con un propósito específico, y el propósito acá lo ponen adoración. Ese es el propósito. Otra definición es una comunidad organizada y local de cristianos, dice, que se reúnen regularmente para la adoración y para cooperar en el servicio, el testimonio y la instrucción. Y aquí podemos complementar una definición con la otra. Cuando vemos cómo se ha desarrollado la tecnología y la globalización, vemos cómo las distancias se han acortado. Gracias a Dios por la tecnología, hoy podemos estar en casa viendo este servicio, congregándonos. Gracias a la tecnología podemos ver otros servicios, podemos ir a otros países, podemos buscar en el internet otras iglesias, escuchar otras prédicas. Nosotros tenemos ahora un sinfín de recursos gracias a esto que tenemos ahora, como es el internet. Se nos han abierto las fronteras, se han acortado las distancias. Y sobre todo ahora, creo que más lo hemos puesto en práctica debido a este virus, a esta pandemia que nos hemos tenido que cuidar y pues nos hemos quedado en casa. Por lo tanto, sea una congregación virtual o sea una congregación presencial, que le pido al Señor que pronto podamos estar juntos presencialmente, es donde nosotros podemos desarrollar ese crecimiento que nos pide el Señor en estos versos que leímos sobre amarnos los unos a los otros. Es aquí donde nosotros podemos ponerlos en práctica. Ahora, también quiero que definamos un poco qué es congregarnos, porque muchas veces pensamos que el congregarnos es tener el hábito de venir un domingo presencialmente y nada más, o conectar a un dispositivo, abrirlo y estar escuchando lo que sucede. Pero les puedo decir que eso no es congregarse. En la definición de qué es congregarnos, es un tiempo que apartamos con un propósito específico donde participamos en el servicio y en la comunión con otros y sobre todo creciendo en la instrucción de la palabra de Dios. Ahora, esta es una pregunta que yo te hago. ¿Estás tú realmente congregándote? Si nos estás viendo a través de un dispositivo o solamente lo dejas y escuchas a lo lejos pensando que te estás congregando. O cuando venimos o cuando tenemos la oportunidad de venir, es nada más un hábito, ya es una costumbre. Hoy es un tiempo de reflexión y de preguntarnos si realmente nos estamos congregando.
Porque en la definición es apartar un momento, es intencional para un propósito en específico y sobre todo para desarrollar y cumplir con los mandamientos que el Señor nos manda. A veces nos es difícil, a veces pensamos que lo hacemos, pero yo quiero pedirte que tú puedas preguntarte qué cambios hay que hacer para realmente congregarnos. La intención de estar cerca de una iglesia, la intención de venir, la intención de poner este servicio, de escuchar esta enseñanza, si nos vamos a la definición, es instrucción, es servicio, o sea, servir, es comunión, tener relaciones y adoración. Y en la adoración hay muchas o hay varias maneras de hacer. Una de adoración es cuando cantamos, cuando adoramos al Señor con música, con nuestros labios, con nuestros brazos, pero también la adoración es la obediencia en sus mandamientos, en cuanto a las ofrendas, en cuanto a los diezmos. Todo este conjunto es lo que implica realmente el congregarnos. Y sé que estos son son mandamientos, y que muchas veces no es tan fácil de abordarlos o fácil de decirlos, pero son los mandamientos. Y algo que es tan importante es que todos los mandamientos que podamos encontrar en la Biblia, todos los mandamientos que podamos leer, son para beneficio de nosotros, es para beneficiarte a ti. Quizá tú lees en la Biblia algo y tú puedes decir, eso para mí no es para otra persona, eso no se aplica a mí, eso se aplica a mi esposo, o se aplica a mis hijos, o se aplica al vecino o a mi jefe. Pero yo te digo, cuando tú lees un mandamiento, es porque el Señor te está hablando a ti. Cuando tú lees algo en la palabra, es porque el Señor quiere que tú lo pongas en práctica, que tú lo pongas en tu corazón y decidas obedecer. Muchas veces podamos pensar que esto está fuera de moda o que es diferente a lo que en el mundo estamos escuchando, pero la palabra de Dios son instrucciones para poder vivir en esta tierra y nosotros poder crecer de adentro hacia afuera. ¿Se recuerdan del primer versículo que leímos? Para si permanecemos en Él, y es permanecer en su palabra, para que demos fruto y fruto en abundancia. Ahora, quiero leerles 3 escrituras que fueron escritas por 2 distintos apóstoles, Pablo y Pedro. Y les quería decir que muchas veces el mandamiento del Señor Jesús que nos habla en Juan, de amarnos los unos a los otros, muchas veces lo vemos como algo tan intangible. En estos versos que vamos a leer, te aseguro que vas a poder ver cómo poder hacerlos de la manera más tangible, porque es cómo podemos nosotros amar a alguien. Algo que yo quiero hacer énfasis es que tanto Pablo como Pedro le hablaron a las iglesias de Galacia, la iglesia de Tesalónica y las iglesias de Asia Menor cuando Pedro les escribe. Entonces quiero leerles estas escrituras. Primera de Pedro 3:8. A todos los cristianos es el título. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros.
Ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Esto Pedro se lo estaba diciendo a las iglesias de Asia Menor. Estaba diciéndole, cuando ustedes se congreguen, cuando ustedes estudien la palabra de Dios, ustedes van a tener relación, van a tener comunión, van a tener un servicio. Entonces van a poder ver que hay necesidades. Por lo tanto, tengan compasión de otros. Ámense entre hermanos. Y nos pide algo, seamos de buen corazón y mantengamos una actitud humilde, porque cuesta muchas veces mantener esa actitud humilde cuando estamos relacionándonos con otros, porque no pensamos igual, porque no reaccionamos igual, porque tenemos opiniones distintas, porque vemos perspectivas distintas de las cosas. Y ahí es cuando la humildad debe de prevalecer. Entonces estamos amando, pero también estamos creciendo. Vamos a Gálatas 6, versículo 2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. La ley o los mandamientos del Señor, ayudándonos, dice, a llevar las cargas los unos a los otros. ¿Cómo podemos llevar esas cargas? ¿Cómo tú puedes llevar las cargas de otros? ¿Cómo lo podemos realizar? Creo que de dos maneras. Uno, orando, intercediendo cuando sabemos que hay necesidades. Y hemos visto cómo en este tiempo han habido muchísimas necesidades, y no solo a nivel físico, sino se han descubierto muchas situaciones a nivel familiar, a nivel financiero. Y por eso es tan importante una congregación, una iglesia, una comunión de unos con otros, porque podemos llevar, porque podemos ayudar a otros. Puedes enviar una ofrenda, puedes enviar un plato de comida, puedes hacer actos de bondad muy pequeños o muy grandes. No te están diciendo cuánto. Es la actitud que puedes tener en tu corazón para ayudarnos los unos a los otros. Esto es lo que Pablo les dice a esta iglesia de Galacia. Miren, lleven las cargas los unos a los otros. Y esta es la forma tangible, es una de las formas tangibles de amarnos, el de cumplir ese mandamiento. Primera Tesalonicenses 5:11 dice, así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Aquí el alentarnos, el edificarnos, es dar una palabra de ayuda, de levántate, de llevar esperanza a otros. Es de decirle, mira, sí estás pasando en una situación complicada, pero aquí está la palabra del Señor, aquí están las promesas y creamos juntos para que seas levantado de esa situación. Y hoy estamos creyendo, estamos llevándote esa esperanza, estamos creyendo contigo que el Señor va a cumplir esas promesas en tu vida, que va a cumplir esa palabra que tú necesitas de sanidad, de provisión. Él va a velar por tu familia como hasta hoy lo ha hecho. Ese es el aliento que nosotros debemos de tener el uno con el otro. Muchas veces son palabras de exhortación, muchas veces es decirle a alguien, mira, no es por ese camino, no vayas por ese camino. Muchas veces no podemos ser solo amigos de escuchar y no decir nada. Podemos ser amigos de escuchar, pero decir, mira, no es ese el camino, porque va en contra de la palabra de Dios. A veces esa parte no es tan fácil, pero esa parte es amar. Esa parte es edificar. Esa parte es exhortar a alguien porque lo estás amando, porque sabes que quieres lo mejor para esa persona. Y eso es por lo que el Señor nos pone aquí
esta mañana y me puso aquí esta mañana y es algo tan, no sé qué palabra ponerlo, porque hace un año y medio cuando sucedió todo esto, tuve la oportunidad y lo comentábamos en casa. Cuando tuvimos la última reunión presencial de una noche, fue un miércoles. Tuve la oportunidad de predicar ese miércoles febrero de hace más de un año, más de año y medio. Tuve la oportunidad de predicar, fue la última vez, ¿se imaginan? Nunca lo habíamos pensado así, no se nos había ocurrido que iba a pasar algo así. Fue el último miércoles que nos reunimos presencialmente y tuve la oportunidad de predicar. En marzo, cuando sucede todo lo que sucede aquí en Guatemala, fue el último domingo que tuvimos servicio presencial, tuve la oportunidad de predicar. Y hoy, primer domingo que nos vuelven a encerrar, el Señor me da la oportunidad de predicar y de enseñar. No sé cuál es el plan del Señor, pero que tiene un plan, sí. Bromeamos y mi esposo Vlad me va a decir, ya no te vuelvo a invitar a predicar porque cada vez que predicas pasa algo. Y yo pues sí, pues pasa algo, no sé qué pasa, pero el Señor, esa es la forma en que Él maneja los tiempos. Y yo le digo, bueno, Señor, tú sabrás por qué. Hasta en esa manera el Señor se mueve de diferentes formas, pero por unas razones. Ahora yo les voy a pedir que realmente si está en tu corazón el congregarte, el Señor va a poner la forma de hacerlo, bien sea virtual o bien sea presencial. Porque entonces podemos nosotros llevar esas cargas de otros, podemos edificarlos, podemos exhortarlos, podemos guiarlos. Ya no solo pensar en mí, y esto yo creo que es parte de todo, es porque en esta tierra y en este sistema que nos está arrastrando, existe el yo y el ego y el egoísmo, y todo es en función mía, y el Señor aquí nos está poniendo todo en función de los otros. Es tan distinto la palabra de Dios a lo que el mundo hoy trae. Es tan distinta la forma de ver las cosas a la perspectiva de Dios. Deja de pensar un poco en ti. Tienes que permanecer en Él. Tienes que desarrollarte tú. Pero para poder guiar a otros, para poder llevar las cargas de otros, para poder dar a otros. Eso es lo que nos pide el Señor. En esta serie que estamos platicando de volviéndonos a Dios, es momento de que nosotros tomemos la decisión de arrepentirnos muchas veces de situaciones y cumplir su palabra y cumplir sus mandamientos. Hebreos 10, 24 dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el 25 nos dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos los unos a los otros. Este tiempo, ya más de un año, 2 años vamos a cumplir, ha sido difícil. Ha sido tiempos de lucha, ha sido tiempos de habituarnos a nuevas formas, pero algo está sucediendo en todo el mundo. Y hablábamos con mis hijas que lo que estamos viviendo nosotros van a quedar plasmados en los libros de historia que quizá nuestros nietos van a leer, tus hijos van a leer.
lo que estamos viviendo, así como nosotros leímos sobre otros eventos, sobre las segundas guerras mundiales, sobre los tsunamis, sobre tantas cosas que leímos nosotros, lo que sucedió en el terremoto aquí en Guatemala y tantas cosas. Esto va a quedar también plasmado en la historia. Pero Dios, nuestro Dios, tu Señor, tu Padre, tu guía, Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Pero yo te digo, esto que estamos viviendo también va a pasar. Esto va a terminar. Y lo único que va a prevalecer es la palabra del Señor. Porque así como Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es lo único que va a permanecer, es lo único eterno, es lo único que no cambia, es la palabra del Señor. Todo lo demás va a pasar. Y les digo, esto que estamos viviendo va a pasar, va a terminar. Pero la palabra del Señor es la que va a permanecer para siempre y nosotros somos los que debemos de continuamente buscar del Señor y permanecer en Él. No permanecer en el temor, no permanecer en la angustia, no permanecer en la preocupación, sino permanecer en esas promesas de Él, permanecer en esa palabra del Señor, cumplir sus mandamientos, que en nuestro corazón esté el cumplir, el amarnos los unos a los otros, pero sobre todo el volvernos a Dios y conocer la voluntad de Él sobre nuestra congregación, sobre cómo congregarnos. No dejemos que este virus nos separe de cumplir su palabra. No dejemos que este virus, que esta pandemia nos separe de decir, yo ya no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Pongamos al Señor como nuestra prioridad. Pongamos al Señor y a su palabra como nuestra guía para poder encaminarnos hacia ella. Por lo tanto, yo les pido en su corazón el congregarnos. Y ya definimos cómo es congregarnos, cómo es la manera que el Señor nos pide. Busca la forma de hacerlo. Comunícate con nosotros, comenta, busca en YouTube, si es de manera virtual, si estás en otro país, no importa. Hay muchas maneras, como yo digo, la tecnología ahora ha avanzado tanto que hay muchas formas de ayudarnos mutuamente, de congregarnos, de tomar un tiempo en específico. Padres de familia, tú agarras a tus hijos, los sientas a tu lado y decir, hoy es el día en que nos vamos a congregar, hoy es el día que vamos a escuchar del Señor. O dejas que todo pase. Esto es para ti el día de hoy. Te pido que tú cierres tus ojos. Vamos a orar. Pídele al Señor que te dirija, que Él ponga esa certeza en tu corazón y en tu mente. Pídele al Señor que diga, Señor, ¿cómo lo hago? Quita todo temor, quita toda preocupación, pero deja que la luz del Señor guíe tu mente, guíe tu corazón, para que nos podamos volver al Señor esta mañana. Gracias, Señor, esta mañana por tu palabra, por tu voluntad sobre nuestras vidas. Señor, tu presencia es tan dulce y tan grande sobre nosotros, y hoy, esta mañana, queremos honrarte a ti, pero sobre todo pedirte que tú puedas iluminar nuestro corazón, nuestra mente, y que tú nos puedas atraer hacia ti, atraer hacia tu palabra, Señor. Sé que tenemos que luchar contra pensamientos que podamos tener en nuestro corazón, contra lo que escuchamos muchas veces, pero yo sé que solo tú eres nuestro Dios, solo tú eres el que nos llama, solo tú eres el que nos escoge, mi Dios. Y yo te pido esta mañana que tú nos escojas, pero sobre todo
porque queremos, Señor, volvernos a ti esta mañana. Gracias por este tiempo. Mi Dios, te ponemos a nuestro país en tus manos, Señor, en tus manos. Te ponemos a las autoridades en tus manos, Señor. Te pedimos que tú dirijas, Padre, lo mejor para esta tierra, lo mejor para este tiempo, lo mejor para nuestra ciudad, lo mejor para nuestras familias, lo mejor para nuestros negocios, Señor. Gracias, Señor, que pronto, mi Dios, podamos volver a congregarnos presencialmente y que aprendamos también a congregarnos virtualmente, Señor. Gracias, mi Dios. Te amamos, te honramos y te bendecimos esta mañana. Y oro, Señor, y te pongo delante de ti estas peticiones que muchos de los que nos están viendo, de amigos y hermanos, tienen en su corazón. Yo te pido que tú las veas, Señor. Mira esas peticiones y otorga, Señor, esas respuestas a cada una de ellas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén.